Ok, bueno, un saludo a todos. De nuevo espero que se encuentren muy bien, como sea que estén llevando la cuarentena en su casa, quedándose ahí en sus cuartos viendo Netflix, no sé, o estudiando. Eh, pues vamos a seguir con el tema donde nos quedamos la vez pasada, que si se acuerdan eran cónicas, ¿no? Estábamos viendo cónicas. Entonces, la vez pasada, al estudiarlas, nos quedamos mucho en coordenadas polares y resolvimos el problema de encontrar las coordenadas polares de una cónica, cualquiera. De hecho, si se acuerdan, definimos las cónicas en coordenadas polares usando el concepto de excentricidad. Pero ahora quizás ustedes se podrían preguntar, oye, ¿qué pasa con las coordenadas cartesianas? Las que estamos acostumbrados, las que son las más comunes. Entonces, hoy vamos a tratar de abordar ese problema y resolverlo. Cómo describir las cónicas en coordenadas cartesianas. Eh, para ello, bueno, ese es el problema, encontrar las ecuaciones en cartesianas. Ahora, si se acuerdan, para el caso de las polares, el truco era, vamos a tomarnos un caso sencillo. Vamos a suponer que el foco está en tal lugar, que la directriz está en tal lugar, y encontramos la ecuación para ese caso particular. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. Para los casos pasados, si se acuerdan, en polares pedíamos que el foco estuviera en el origen. Podríamos intentarlo hacer así ahorita. Eh, Creo que no se ve bien. Voy a usar mejor el plomo negro. Eh, pero queda una ecuación al final medio fea. Entonces, como vamos, queremos algo elegante, vamos a poner el foco en un lugar medio especialón. Entonces sean F y L el foco y la directriz respectivamente. Vamos a suponer que el foco se encuentra en este punto. Parece muy sacado de la manga y está muy sacado de la manga, pero es el que hace la gracia para que al final la ecuación quede sencilla. Entonces, bueno, el punto es el siguiente. K veces la excentricidad al cuadrado entre la excentricidad al cuadrado menos 1,0. Este va a ser el foco, las coordenadas del foco. Epsilon es la excentricidad. K es la distancia entre el foco y la directriz. ¿Sí? Entonces, supónganse que el foco está. Supónganse que el foco está aquí, que la directriz es esta. Epsilon es la excentricidad de la cónica, que depende de la cónica que estemos estudiando. K va a ser lo que mida este cachito, la distancia entre el foco y la directriz. Este es el foco y esta es la directriz. ¿Sí? Ok. Entonces, si esta es la coordenada del foco, ¿quién es la directriz? La directriz es una recta, recuerden, ¿no? Entonces es un lugar geométrico, es un conjunto de la forma, si yo quiero que esto sea K, pues tienen que ser los puntos que en su coordenada X tienen este chunche menos K. Es decir, son todos los puntos de la forma K veces epsilon al cuadrado, entre epsilon al cuadrado menos 1, menos K, coma, la coordenada Y pues puede tomar cualquier valor. Entonces la voy a dejar libre, V, tal que V es un numerito real. ¿Sí? Entonces ese es nuestro foco y esa es nuestra directriz. Ok, anótenlos bien, tenganlos a la mano. Lo que vamos a hacer son puras cuentitas, entonces no es nada del otro mundo, son puras cuentitas, voy a tratar de irme con calma para que las sigan, pero son puras cuentas, no hay nada realmente excepcional. Entonces, si se acuerdan, la forma de obtener la ecuación era
pues, la definición de una cónica, ¿no? Son todos los puntos tales que la distancia del vector al foco es igual a la excentricidad por la distancia del vector a la directriz. Esa es la definición. Así se definió. Entonces, bueno, esto sabemos calcularlo, ¿no? Es nada más la raíz cuadrada de la diferencia de las entradas al cuadrado. Eso es porque tenemos un producto interior, porque tenemos una norma, ¿no? La norma usual. Y este, si se acuerdan, para calcularlo necesitábamos un punto que estuviera en la recta y un vector normal a la recta. La recta era, pues, esencialmente paralela al eje Y, ¿no? Estaba desplazada en el eje X, pero era paralela al eje Y. Entonces, un vector normal, sencillito, va a ser el canónico en el eje X. Entonces, el vector normal de esta forma es efectivamente normal a la recta L. Y ahora, un punto que pase por la recta L, pues si se fijaron, la coordenada X era k veces epsilon cuadrado entre epsilon cuadrado menos 1 menos k. Y la coordenada y era libre. Entonces vamos a ponernos una coordenada y sencilla. ¿Cuál es la más sencilla? Ponerla aquí 0. Entonces este punto está en la recta L. ¿Sí? Vamos a simplificar esta expresión un poco. Si ustedes hacen aquí la resta, les queda, pues toman como un denominador, menos k epsilon cuadrado, menos por menos más, k entre epsilon cuadrado menos 1, 0. Que esto es igual a k entre epsilon cuadrado menos 1, 0. ¿De acuerdo? Estas son las coordenadas del puntito que vamos a estar usando en la directriz. Y el normal, pues el sencillito, ¿no? Déjenme ver si vamos bien. K veces epsilon cuadrado entre epsilon cuadrado menos 1. Sí, ok. Entonces, lo único que queda es resolver esta expresión, hacer las cuentitas y ver qué nos queda. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿quién es este término? Si x tiene coordenadas, pues x, y. Entonces, esto es la raíz cuadrada de la coordenada x del vector menos la coordenada x del foco. La coordenada x del foco era una cosa rara. K veces epsilon cuadrado entre epsilon cuadrado menos 1 al cuadrado más la coordenada y, pues es y, menos la coordenada y del foco, eso es 0, porque así lo tomé, al cuadrado. Entonces, esto es este término, ¿sí? Queremos que esto sea igual a la excentricidad por la distancia del punto a la recta. Si se acuerdan, la distancia del punto a la recta se puede calcular de esta forma. El valor absoluto de x menos el punto que está en la recta, producto punto del vector normal, entre la norma del vector normal. Por cómo me tomé el vector normal, su norma vale 1. ¿Y este producto cuánto vale? Pues nada más desarrollamos y nos queda excentricidad por valor absoluto de, a ver, es x menos x punto el normal. A ver, x punto el normal, pues es la coordenada x del vector x, porque el normal era el 1,0, era el canónico. Entonces me queda nada más la primera coordenada. Y menos p punto el normal, pues me va a dar la coordenada x del vector p, que es esta. Entonces me queda menos k entre epsilon cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces un punto está en la cónica si esto es igual a esto. Ahora aquí hay una raíz cuadrada y aquí hay un valor absoluto. Para librarnos de ello vamos a elevar al cuadrado. Al elevar al cuadrado se va el valor absoluto y se va la raíz. Entonces elevando al cuadrado, lo que obtenemos es esta cosa al cuadrado, se va la raíz. X menos k veces epsilon cuadrado entre epsilon cuadrado menos 1 al cuadrado más y cuadrado, esto es nada más este término, ¿sí? Le quité la raíz, igual a la excentricidad al cuadrado por este término al cuadrado
que me queda x menos k entre epsilon al cuadrado menos 1 al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Ok, entonces, pues tenemos los cuadrados, tenemos un binomio adentro, lo natural es desarrollarlos, ¿no? Y ve que llegas. Entonces, lo que vamos a hacer. El primer término, pongo la y cuadrada, este lo desarrollamos al cuadrado, pues nos va a dar un trinomio al cuadrado perfecto, ¿no? Entonces nos queda x cuadrada menos 2 veces el producto de esto, más este al cuadrado, este al cuadrado, igual a este término. Lo mismo, este es un binomio, este elevado al cuadrado, tenemos un trinomio al cuadrado perfecto. X cuadrada menos el doble producto más este al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que les queda de este lado menos 2kx epsilon cuadrado entre epsilon cuadrado menos 1. Y de este lado también menos 2kx por epsilon cuadrado entre epsilon cuadrado menos 1. Entonces estos términos se van a cancelar. ¿Sí? Y nos queda, aquí tenemos x cuadrada por epsilon cuadrado, aquí tenemos solo x cuadrada, los voy a agrupar. Me queda esto, paso este de acá, de este lado, ¿ok? Y paso este de este lado. Entonces, si se fijan, esto es k por, entre esto por epsilon cuadrado, pero este estaba al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, fíjense. Nada más metí la epsilon al cuadrado dentro de este numerito que también está al cuadrado. Entonces la meto, pero solo como epsilon, porque esto está elevado al cuadrado. Y este lo paso restando. ¿Ok? Vale. Entonces, fíjense de esta cosita, puedo factorizar este término de ambas cosas. Es decir, esto es igual a lo siguiente. K veces epsilon entre epsilon cuadrado menos 1 al cuadrado, es este término, por 1 menos, si se dan cuenta, este término solito, este, es igual a, o sea, fíjense, este epsilon estaba al cuadrado, ¿no? Entonces lo pongo así, y pues ya, estos son como dos numeritos, fíjense, este en rojo y la epsilon solita. Entonces, esta cosa al cuadrado sería lo de rojo al cuadrado, esto, por epsilon cuadrado, esto, ¿sí? Entonces nada más distribuir. Y eso está muy padre porque fíjense que me queda 1 menos epsilon cuadrado entre epsilon cuadrado menos 1. Entonces, a ver, todo este término está al cuadrado. Como está al cuadrado, si se acuerdan, una propiedad de los números reales es que z al cuadrado es igual a menos z al cuadrado. ¿Sí? Eso lo prueban en cálculo 1. Entonces, esto, voy a meter un menos aquí. Fíjense, me queda k veces epsilon entre 1 menos epsilon cuadrado al cuadrado. De nuevo, esto metí el menos y lo multipliqué por el denominador. Y eso lo puedo hacer por esta propiedad. Por 1 menos epsilon cuadrado. Y esencialmente aquí lo que tengo es k veces epsilon, todo eso al cuadrado, entre el denominador al cuadrado, por este término. Y pues este término es igual al denominador, por lo tanto se me cancela un término. Y me queda nada más lo siguiente. ¿Sí?
Y eso está muy padre porque entonces un punto está en la cónica si esto de aquí, esto, es igual a esto de aquí. Esa es la condición que debe satisfacer. Entonces, pues nada más arrastramos un poquito más el lápiz y a lo que llegamos es a lo siguiente. Voy a dividir toda la ecuación. A ver, la reescribo primero. ¿Sí? Esa es la ecuación que debe satisfacer. Voy a dividir todo entre este término. Entonces lo que me queda es lo siguiente, fíjense. Este pasa multiplicando todo y me queda 1 menos epsilon cuadrado. Por este término, pues es al cuadrado. X cuadrado entre, este pasa dividiendo. Más, este pasa multiplicando a h cuadrada. Pero noten que aquí este término aparece solito. Aquí está el cuadrado y aquí aparece solito. Entre este término. Y eso tiene que estar igualado a 1, porque dividí entre este término. Y ya casi acabamos. Porque lo único que queda es renombrar a estas ecuaciones, a estos términos. Tenemos dos casos. Cuando este numerito, fíjense que este numerito puede ser positivo o negativo. Si epsilon es menor que 1, es decir, estamos trabajando con una elipse, entonces epsilon cuadrado es menor que 1, y entonces 1 menos epsilon cuadrado es positivo. De donde este es un numerito positivo, ¿sí? Este también es un numerito positivo. Entonces este completo es un número positivo. 1 entre él es un número positivo, es decir, este es un número positivo. Como es un número positivo, puedo tomarle raíz cuadrada. Entonces, si yo le tomo su raíz cuadrada, ese número existe. De hecho, es este numerito. Y yo a este numerito lo voy a llamar b. ¿Sí? Y bueno, de la misma forma, este es un número al cuadrado, este es un número al cuadrado, esto es positivo siempre. Entonces, bueno, esta b está bien definida. Voy a definir a como la raíz cuadrada de este, pero su inverso multiplicativo. Es decir, este entre este. K veces la excentricidad entre 1 menos la excentricidad al cuadrado. Con esta definición de a y b, lo que tengo es que la ecuación para mi cónica se ve así. X cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, que es la forma en la que van a encontrar la ecuación en los libros. Esta es la ecuación de la elipse, la ecuación canónica de la elipse. Usualmente, si les piden encontrar la ecuación en coordenadas cartesianas, encuentra esto, ¿sí? Noten que si ustedes conocen la A y la B, en principio también pueden conocer la excentricidad y la K. Nada más resuelven el sistema. La K tiene que ser, o sea, la A tiene que ser igual a esto y la B tiene que ser igual a esto, ¿sí? De la misma forma, si conocen la K y la excentricidad, sustituyen en estas ecuaciones y lo que obtienen es el valor de la A y de la B. Nada más hay que sustituir. Bueno, eso es en el caso de la elipse. Pero, ¿qué pasa si ahora la excentricidad es mayor a 1? Es decir, estamos con una hipérbola. El caso de la excentricidad igual a 1 no lo hago porque lo hicimos en el video pasado. Es el caso de la parábola. Y si se acuerdan, para ese escenario la ecuación era algo así. Y igual a 4kx cuadrado. ¿Sí? Entonces ese caso ya está. Ok.
Vale, en este caso lo que tenemos es que uno menos la excentricidad al cuadrado va a ser negativo. Como es negativo no puedo tomarle raíz cuadrada, pero lo que sí puedo hacer es multiplicar por un menos. Entonces, la excentricidad al cuadrado menos uno, este es un número positivo, y por lo tanto puedo hablar de su raíz cuadrada. Y pues este es un número al cuadrado, su raíz cuadrada es nada más k veces la excentricidad. Entonces, en este caso defino la b como k veces la excentricidad entre la raíz de la excentricidad al cuadrado menos uno. ¿Sí? Noten que lo único que cambia es que en el radical, en vez de ser uno menos la excentricidad al cuadrado, es la excentricidad al cuadrado menos uno. Y entonces la ecuación, la a la defino igual, y la ecuación a la que llego es la siguiente. X cuadrada entre a cuadrada. Y fíjense, aquí voy a multiplicar por menos. Como multipliqué por menos, para no alterar la ecuación, tengo que multiplicar este también por un menos. Lo multiplico y multiplica el numerador. Entonces me queda la excentricidad al cuadrado menos uno entre k veces la excentricidad al cuadrado por y cuadrada igual a 1. Esta es la ecuación que debe satisfacer. Y si se dan cuenta, esto es 1 entre b cuadrada, así definida la b. Por lo tanto, la ecuación de la hipérbola se ve de esta manera. Esta es la ecuación en coordenadas cartesianas de la hipérbola. Y quedó resuelto el problema. Eh, si se dan cuenta, es una ecuación muy sencilla, ¿no? Queda sencilla por la elección del foco y de la directriz. Si hubiéramos tomado el foco en el origen, aquí aparece otro término en la X y hace que la ecuación se vea un poquito más engorrosa. Pero por cómo los escogimos, nos queda una ecuación bastante elegante. Ok, bueno, en principio esas son las ecuaciones en coordenadas cartesianas. Ahora, en los libros usualmente van a encontrar la definición de las cónicas de otra forma. Nosotros las definimos usando excentricidad, ¿no? Para encontrar una cónica tú me tienes que decir quién es el foco, quién es la directriz, cuánto va a valer la excentricidad. Pero se puede definir de otra forma, al menos la elipse y la hipérbola. La parábola, esa se define igual, y la circunferencia, a ver si se acuerdan cómo definimos la circunferencia, era todos los puntos tales que su distancia a un punto C era una constante R, ¿no? El radio de la circunferencia. Eh, Hay otra forma de definir la elipse, que es parecida a esta. Si se dan cuenta, aquí lo que se hace es pedir que la distancia a un punto sea una constante. La elipse le gana un poco. Dice, ¿qué tal si en vez de pedirle la distancia a un punto, pedimos la distancia a dos puntos? Es decir, dados dos puntos F1 de coordenadas C, 0 y F2 de coordenadas menos C, 0. Entonces, el siguiente conjunto es la elipse con focos F1, F2. Son todos los puntos en R2 en el plano, tales que la suma de sus distancias a estos focos es una constante. Esa constante la vamos a llamar 2 veces A. ¿Sí? Así se define. Ok, primera observación.
Por la desigualdad del triángulo, de hecho creo que me quedo aquí. Imagínense que el foco está aquí y acá. ¿Cuánto mide este segmento? Para este caso me tomé el foco 1, este es el foco 1, este es el foco 2 y por aquí está el origen. De aquí a acá esto es C y este es menos C. Entonces este segmento completito mide 2C. Ahora, un punto está en la elipse, no sé, este punto. Si este segmento más este segmento, eso en total da 2A. Por la desigualdad del triángulo, lo que saben es que este más este debe ser mayor o igual que esto. De hecho, debe ser mayor estricto para que les dé un triángulo y no un triángulo degenerado. Entonces, para que la expresión tenga sentido, debe ocurrir que A es mayor que C. Es decir, la constante que va aquí, la constante que es la suma de las distancias del punto a los focos, debe ganarle a la distancia que hay entre los dos focos. Eso lo pide, eso sale de la desigualdad del triángulo. ¿Ok? Vale. Esta expresión es importante. Ahorita vemos por qué. Lo que nos gustaría sería ver que esta definición de elipse es equivalente a la definición previa que dimos. ¿Y cómo vamos a probar eso? Porque en principio son definiciones distintas. ¿Cómo vemos que definen el mismo conjunto? Bueno, nosotros ya tenemos una ecuación para la definición previa de la elipse. Lo que estaría bueno sería ver que bajo esta definición, este conjunto queda determinado por la misma ecuación. Y eso es lo que vamos a probar. Entonces, dado un punto en la elipse X, ¿qué significa esto? Bueno, la distancia de X a F1 es la raíz de X menos C al cuadrado más Y cuadrado. Y la distancia de X a F2 es lo mismo, pero X menos la coordenada X de F2. La coordenada X de F2 era menos C. Con este menos nos da más. Y concluimos que la distancia de X a F2 es la raíz de esto. Lo que queremos es que esto más esto nos dé 2A. Por lo tanto, necesitamos que pase esto. Este más este igual a 2A. La distancia de X a F1 la voy a pasar del otro lado, pasar restando. Me queda la raíz de... Ok, en principio esa es la ecuación y si uno es algo ocioso ya acabó, porque esa es la ecuación. Pero es una ecuación fea, entonces lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado para obtener una ecuación un poquito más decente. Cuando elevamos al cuadrado se nos va la raíz. Y este lado cuando elevamos al cuadrado, pues tenemos un binomio al cuadrado. Entonces es este al cuadrado, 4a cuadrada, más la raíz al cuadrado, se nos va la raíz y nos queda solo su argumento, menos el doble producto de estos. 2 por 2a nos da 4a, la raíz. ¿Ok? Vale. Aquí tenemos x más c al cuadrado y aquí tenemos x menos c al cuadrado. Cuando desarrollemos nos va a quedar de este lado x cuadrada más 2xc más c cuadrada. Y este nos va a quedar x cuadrada menos 2xc más c cuadrada. De donde fíjense que se cancela el x cuadrada con el x cuadrada, el c cuadrada con el c cuadrada.
Además de ambos lados tenemos y cuadrada. Entonces este término también se cancela. Y lo que nos queda es, fíjense, menos 2xc con 2xc. Lo voy a pasar sumando y me queda 4xc menos 4a cuadrada igual a menos 4a, la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. En principio esa es la ecuación, que es un poquito más decente que esta, pero aún está medio fea. Y no coincide con la ecuación previa que teníamos, al menos no a simple vista. Entonces todavía hay que machetearlo un poco. Dividimos todo entre menos 4 y nos queda a cuadrada menos xc igual a veces la raíz de x menos c al cuadrado más y cuadrado. Lo único que hice fue dividir entre menos 4. Y ahora, como tengo una raíz, vuelvo a elevar al cuadrado. Y me queda este al cuadrado igual a cuadrada por todo esto al cuadrado. Por todo esto al cuadrado. Pero este ya era una raíz. Entonces la raíz al cuadrado se cancelan y me queda esto. Noten que la a cuadrada multiplica tanto al x menos al cuadrado como a la y cuadrada. Ok. Entonces, bueno, ya casi acabamos. Desarrollamos estos términos. Y nos queda de este lado a la cuarta menos el doble producto de estos, 2 veces a cuadrada xc más x cuadrada c cuadrada igual a cuadrada por x cuadrada menos 2xc más c cuadrada, esto viene de desarrollar este binomio, más y cuadrada, ¿vale? Y ahora nada más agrupamos lo que tengamos que agrupar. Pasamos este término de este lado y nos quedaba x cuadrada por, fíjense, aquí está multiplicando a cuadrada y aquí a c cuadrada. Entonces nos queda c cuadrada menos a cuadrada, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos menos 2xc por a cuadrada y aquí también menos 2xc por a cuadrada. Entonces este y este se cancelan, ¿sí? Paso el y cuadrada para acá, para este lado, y me queda menos a cuadrada y cuadrada igual a cuadrada por c cuadrada, es el único término que me faltaba, y paso esta a la cuarta restando. ¿Vale? Este lo pasé para acá. Ok, fíjense que de este término puedo factorizar un a cuadrada. Me queda a cuadrada por c cuadrada menos a cuadrada. ¿Vale? Ok. Ok, vale, perdón, fui a tomar agua. Ok, tenemos esta expresión. Vamos a dividir entre este término. Y lo que concluimos es lo siguiente. X cuadrada entre c cuadrada menos a cuadrada, nos va a cancelar este c cuadrada menos a cuadrada, menos y cuadrada. El a cuadrada se cancela con este a cuadrada y me queda solo c cuadrada menos a cuadrada igual a 1, ¿no? Porque estoy dividiendo entre todo esto. Ahora, fíjense que, ya casi acabamos, esto es igual a x cuadrada entre a cuadrada. Y este menos lo voy a meter en el denominador. Más y cuadrada entre el denominador por menos 1. El denominador por menos 1 me va a quedar, nada más me los va a invertir, a cuadrada menos c cuadrada. Y esto igual a 1. Y ahora sí ya acabamos, porque si se dan cuenta, si recuerdan, al principio se pidió que a fuera mayor a c, para que la expresión tuviera sentido. Esto venía de la desigualdad del triángulo. Y aquí es por lo que les decía que es importante. Como esto pasa, al cuadrado también ocurre. Entonces a cuadrada menos c cuadrada es mayor que 0.
Como es mayor que cero, puedo tomarle su raíz cuadrada. Entonces se define b como la raíz de a cuadrada menos c cuadrada. Por lo tanto, cuando ustedes sustituyen este valor de b aquí, la ecuación que obtienen es x cuadrada entre a cuadrada más y cuadrada entre b cuadrada igual a 1, que es la ecuación que se obtuvo para las coordenadas cartesianas de la elipse de la definición anterior. Es la que obtuvimos hace 20 minutos. Por lo tanto, son definiciones equivalentes. Nos definen el mismo espacio en el plano. Noten que en el caso anterior, cuando hablamos de excentricidad, la A y la B eran meras constantes. No tenían una interpretación más allá. Pero en este caso sí que tienen una interpretación. La A es la constante que aparece en la expresión que define la elipse. Esto tenía que ser 2 veces A. Entonces, si les piden encontrar el valor de la constante para la ecuación de la elipse, de esta forma, y ustedes ya tienen la ecuación de la elipse así, en su forma canónica, pues nada más obtienen el valor de la A, es decir, toman la raíz cuadrada de este numerito y lo insertan aquí. De la misma forma, noten que, como esto pasa, pueden obtener la C. Fíjense que C cuadrada va a ser igual a cuadrada menos b cuadrada. Por lo tanto, c es la raíz de a cuadrada menos b cuadrada. ¿Y c quién era? C era la raíz, la distancia entre los focos. Entonces, si les dan la ecuación de la elipse en esta forma, en su forma canónica, y les preguntan cuál es la distancia entre los focos, lo único que tienen que hacer es tomar el a cuadrada, restarle el b cuadrada, y a eso le toman raíz cuadrada. Esto les va a dar c, donde c era la coordenada x del primer foco. Y la menos c era la coordenada x del segundo foco. La distancia entre ellos, si se acuerdan, es 2 veces c, es decir, este numerito por 2. Entonces, si les dan la ecuación, ya ustedes pueden obtener bastante información de las elipses. Este tipo de preguntas son las que se suelen hacer en las tareas o en los exámenes. Entonces, bueno, si obtienen esta ecuación, ya están obteniendo bastante información acerca de la elipse. Vale. Esa fue la elipse. Ahora ya quedó resuelto. ¿Cómo se trata el caso de la hipérbola? Entonces, para la hipérbola es muy parecido a la elipse. En la elipse lo que se decía era, dame dos focos y cualquier punto va a estar en la elipse si cuando yo sumo sus distancias a los focos, eso es una constante. Aquí se va a pedir lo mismo, pero en vez de sumarlos, restándolos. Entonces, una hipérbola está determinada por dos focos, dados dos puntos en el plano. F1 con coordenadas c, 0, F2 con coordenadas menos c, 0. Entonces, ellos definen una hipérbola. Bueno, el siguiente conjunto es una hipérbola. Son todos los puntos en el plano, tales que la distancia de el punto al primer foco menos la distancia del punto al segundo foco. Esto es igual a una constante, que de nuevo voy a llamar 2a. Pero aquí ya hay que hacer una pequeña observación. Si este número es mayor que este número, entonces la resta va a ser un número positivo. Pero si el punto X está más cerca del foco 1 y más lejos del foco 2, entonces este número le va a ganar a este. Esta resta sería entonces negativa. Como queremos evitarnos ese problema, vamos a tomar valor absoluto. ¿Sí? Entonces queda definida por esta ecuación. Ok. De nuevo, observen que hay una condición entre la A y la C.
Imagínense que tienen estos dos focos. La distancia entre ellos es 2 veces c. Y ahora imagínense que este punto X está en la hipérbola. Entonces, este cachito menos este cachito debe ser 2a. ¿Sí? Le voy a poner este más este menos, perdón, igual a 2a. ¿Sí? Pero fíjense que por la desigualdad del triángulo, ahora este cachito más este cachito deben de ganarle a solo este cachito. ¿Sí? Ok, entonces si sumamos este término con este término, fíjense que este se va a cancelar con este, y lo que tenemos es que 2 veces c más este tramito debe ser mayor estricto que el mismo tramito más 2a, de donde se cancelan estos términos y concluimos que 2c es mayor que 2a, o sea, c es mayor que a. Esta es la relación importante. Si se acuerdan, para el caso de la elipse habíamos concluido esto, pero al revés, la a mayor que la c. En este caso nos quedó al revés, la c mayor que la a. ¿Sí? Eso es importante, así que tenganlo en mente porque si se acuerdan, para el caso de la elipse al final nos ayudó esa relación para que estuviera bien definida la constante b. De la misma forma, esta relación nos va a ayudar para definir otra constante al final de la ecuación de la hipérbola. Entonces, bueno, ténganlo en mente. Vale. ¿Cómo encontramos su ecuación? ¿Cómo probamos que es igual a lo que teníamos previamente? Supongamos que x está en la hipérbola. ¿De acuerdo? Entonces satisface la relación con los valores absolutos. Es repetir el mismo cálculo. Supongan, como tenemos un valor absoluto, pues este numerito tiene dos sopas, o es positivo o es negativo. Vamos a suponer que es positivo. El caso negativo es completamente análogo. Llegas a la misma ecuación. Entonces supongamos que es positivo. Como es positivo, podemos quitarle el valor absoluto. Supongamos que es positivo. Entonces la ecuación a resolver, para x con gorrito. La ecuación a resolver es esta. ¿Vale? Ok, de nuevo, paso este término del otro lado. Y ahora sustituyo quiénes son estas respectivas distancias. La distancia de x a f1 es la raíz cuadrada de x menos la coordenada x del primer foco, es decir, menos c al cuadrado, más la coordenada y menos la coordenada y del foco, que es 0, entonces nos queda nada más y cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Y este término es la raíz cuadrada de x menos la coordenada x del segundo foco, pero la coordenada x del segundo foco era menos c. Con este menos nos da un más y menos la coordenada y del segundo foco, que también es un 0. Eso nos queda solo y al cuadrado. Todo eso raíz. Sustituimos aquí y nos queda la siguiente expresión. ¿Qué hacemos? Elevamos al cuadrado. Es repetir el mismo proceso que el de la elipse. Cuando elevamos al cuadrado, se nos cancela esta raíz cuadrada. Y este término nos queda 4a cuadrada más este término al cuadrado, se va a la raíz, más el doble producto de este con este.
4 veces a por la raíz. De nuevo, como hicimos con la elipse, desarrollamos este cuadrado y nos queda x cuadrada menos 2xc más c cuadrada. Y lo mismo este término nos da x cuadrada más 2xc más c cuadrada. Y bueno, comparamos. Aquí tenemos un y cuadrada, aquí también se pueden cancelar. Tenemos un x cuadrada, aquí también se pueden cancelar. Tenemos un c cuadrada y aquí también se pueden cancelar. Luego, este menos 2xc lo puedo pasar del otro lado. Y lo mismo este 4a cuadrada. Y me queda menos 2xc menos 2xc. Pues es menos 4xc. Este 4a cuadrada era positivo. Pasa restando. Esto tiene que ser igual a 4 veces a por la raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Dividimos todo entre 4, perdón. Bueno, lo pueden dividir entre menos 4 y lo mismo. Pero bueno, dividimos todo entre 4 y nos queda menos xc menos a cuadrada igual a veces la raíz de x más c al cuadrado más y cuadrado. Tenemos una raíz cuadrada, no queremos eso, lo que hacemos es eleva al cuadrado. Entonces este término al cuadrado nos va a dar menos. Le voy a factorizar el menos aquí. Me queda esto, menos xc más a cuadrada. Todo eso al cuadrado. Incluso se los pongo de corchetes. Igual a cuadrada por la raíz al cuadrado se cancela y me queda x más c al cuadrado más y cuadrado. Elevamos esto al cuadrado. De nuevo recordamos esa propiedad de los números reales. Un número al cuadrado es igual a menos ese número al cuadrado. Entonces se nos va este menos, podemos ignorarlo y nos queda x cuadrada c cuadrada más a la cuarta menos el doble producto 2xc a cuadrada igual a cuadrada por, desarrollamos este cuadrado, x cuadrada más 2xc más c cuadrada más y cuadrada, perdón, ok, y ahora fíjense, nos queda, aquí perdón era con más, ¿no? Porque es este al cuadrado más este al cuadrado más el doble producto, 2xc al cuadrado. Y ahora fíjense, tenemos 2xc al cuadrado de este lado y de este lado también, 2xc al cuadrado. Entonces se cancela. Voy a pasar la x cuadrada por a cuadrada de este lado y me queda x cuadrada por c cuadrada menos a cuadrada. Menos, porque aquí había un más, entonces cuando lo pase del otro lado me queda menos y cuadrada por a cuadrada. Igual a, el único término que me queda de este lado es c cuadrada por a cuadrada. Y fíjense que de este lado me faltó el a la cuarta. Lo voy a pasar del otro lado restando y me queda menos a la cuarta. Y de nuevo fíjense que aquí puedo factorizar una cuadrada. Y me queda c cuadrada menos a cuadrada. Dividimos todo entre este término y nos queda el c cuadrada menos a cuadrada, se cancela. Nada más sobrevive la cuadrada. Menos y cuadrada entre el a cuadrada se cancela con esta cuadrada y me queda c cuadrada menos a cuadrada igual a 1. ¿Y qué es lo que hacemos? Si se acuerdan, c era mayor que a por la desigualdad del triángulo. Entonces, c cuadrada menos a cuadrada, bueno, a ver, elevando al cuadrado se respeta, de donde se obtiene que c cuadrada menos a cuadrada es positivo, por lo tanto puedo tomarle su raíz cuadrada.
llamamos b a la raíz cuadrada de eso. Y lo que tenemos es que la ecuación canónica de la hipérbola se ve así. X cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Y esa es la ecuación canónica de la hipérbola. De nuevo, las mismas observaciones. Fíjense que si ustedes obtienen esta ecuación, si ustedes la obtienen, pueden deducir el valor de la a, que es la constante que aparece al inicio de la definición de la hipérbola. La constante de cuánto debe valer la diferencia de las distancias a los focos. La distancia del primer foco menos la distancia del segundo foco. Esto debe ser igual a 2 veces a, en valor absoluto. Entonces, si les piden determinar esta constante y ustedes ya conocen la ecuación canónica, la obtienen directo. De la misma forma, fíjense que la c cuadrada es igual ahora a b cuadrada más a cuadrada, de donde c es la raíz de b cuadrada más a cuadrada. Esto porque es importante porque la c, ¿qué interpretación tenía? Era la coordenada del primer foco y menos c es la coordenada del segundo foco. Entonces, si les piden calcular la distancia entre los dos focos, lo único que tienen que hacer es calcular este término, es decir, suma el a cuadrada con el b cuadrada, tómale raíz, y la distancia entre los dos focos es multiplica ese numerito por 2. Si te piden encontrar las coordenadas de los focos, puedes encontrar esencialmente la c. La coordenada del primer foco va a ser este número, coma 0, y las coordenadas del segundo foco van a ser menos este número, coma 0. Entonces, si ustedes obtienen la ecuación canónica, pueden decir bastantes cosas de la hipérbola, ¿vale? Ok, y fíjense que es la misma ecuación que obtuvimos hace rato, pero a partir de la definición de excentricidad. Entonces, son equivalentes como definiciones, ¿sí? Hay dos formas de definir la hipérbola y te definen el mismo conjunto, ¿sí? Por eso es importante. Bueno, ya para acabar, en las notas pasadas les hice el comentario de que justo las cónicas, su aplicación importante es, bueno, una de sus aplicaciones importantes en la física es que te prueban las leyes de Kepler. En particular, ahorita lo que voy a hacer es demostrarles que prueban la primer ley de Kepler, es decir, que los planetas siguen órbitas elípticas. Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, los físicos saben esto. Esencialmente hay que resolver las ecuaciones de movimiento, es decir, utilizar segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, ¿no? Pero la aceleración es la segunda derivada de la posición. ¿Sí? La fuerza, para el caso newtoniano, lo que se tiene es que la fuerza es esto. Menos gmm entre r cuadrada. Eso lo saben desde la secundaria. Pero cuando estamos hablando de fuerzas en el espacio, pues este es un escalar, ¿no? Entonces, la fuerza es un vector. Se multiplica por el vector unitario r. Que esta fue la propuesta de Newton. Esto fue lo que él propuso. Y con esto se puede probar que, este, que si tú propones esto, la solución son cónicas. Es decir, pueden ser elipses, pueden ser hipérbolas. En particular, pueden ser elipses. Por lo tanto, pruebas la primera ley de Kepler. Entonces, es un problema difícil porque hay que resolver esta ecuación diferencial. Eh, Vamos a resolverla en coordenadas polares. Esa es la observación brillante. Se resuelve en polares. Es natural resolverla en polares porque fíjense que aquí aparece la coordenada R, ¿sí? Entonces parece sensato. Fíjense que aquí tenemos la M y la M de ambos lados, entonces la podemos cancelar. Nos podemos olvidar de ella. Ok, cuando la resolvemos en polares, la aceleración se puede ver de la siguiente manera. En polares vamos a tener dos coordenadas, la coordenada radial y la coordenada angular, ambas en función de un parámetro.
desde analítica 1 estamos viendo curvas y vimos que se pueden obtener a partir de un parámetro, ¿no? En física el parámetro importante es el tiempo. Entonces son curvas que tienen dos coordenadas, el radio y el ángulo, y son curvas cuyo parámetro es t, el tiempo. Entonces la expresión para la aceleración en esas coordenadas, no voy a deducirla porque creo que es muy técnico, pero hay que derivar dos veces, esencialmente esto. Los físicos lo harán, pero la expresión a la que llegan es la siguiente. La coordenada radial, su segunda derivada, no lo dije, pero los físicos para denotar primera derivada le ponen un puntito arriba y para denotar segunda derivada le ponen dos puntitos arriba, ¿sí? Entonces voy a usar esa notación para escribir un poquito menos. Es r dos puntos por el vector unitario en la distancia radial. R gorrito es el vector de norma 1 que está apuntando en tu dirección, ¿no? Si estás en esta posición, R, el unitario es este entre su norma, ¿no? Ok. Entonces es R dos puntitos R gorrito más, sí, R punto teta punto es la primera derivada con respecto al tiempo de la coordenada angular, por otro vectorcito que llaman teta gorrito los físicos. Teta gorro es un vector ortogonal al radio de norma 1, ¿sí? Ok. Y esto por 2. Más R dos puntos, teta dos puntos, R teta dos puntos, teta gorro, menos R teta punto al cuadrado por R gorro. Esta es la expresión de la aceleración en coordenadas polares. Les digo, se puede deducir, hay que hacer unas cuantas cuentitas, pero creo que no vale la pena hacerlas aquí porque no es un curso de cálculo, los físicos las van a hacer en sus cursos de mecánica. Entonces, a ver, agrupando, esto es igual a, voy a agrupar todo lo que está multiplicando R gorro, y todo lo que está multiplicando a teta gorro. Es decir, este y este los pasé de este lado, y este y este los pasé de este lado. Eso es en general. Nosotros queremos ver el caso en el que la aceleración es igual al caso newtoniano, es decir, que esto sea igual a menos gm entre r cuadrada, r gorrito. G y m son constantes, los físicos ya verán que esta es la constante universal de Newton, m es la masa del objeto central, que en nuestro caso sería el Sol, pero si no son físicos nada más veanlo como unas constantes ahí raras, ¿sí? Ok, vale. Queremos que esto sea igual a esto. Para que eso pase, estos son vectores, entonces tienen que ser iguales coordenada a coordenada. Por lo tanto, fíjense que lo que está multiplicando a R gorrito es la coordenada radial. Y lo que esté multiplicando a teta gorrito es lo que los físicos van a llamar coordenada tangencial, que para nosotros no es más que la coordenada angular, ¿sí? Por eso se le denota a este vector como teta gorro. Te está dando la coordenada angular del vector. Entonces, para que sean iguales, tienen que ser iguales coordenada a coordenada. Si se dan cuenta, aquí no aparece la coordenada angular. Entonces podemos poner un cero mágico, ¿no? 0 por teta gorrito. Entonces, para que esto se cumpla, se debe de cumplir que este término es igual a este. Es decir, r dos puntos menos r teta punto al cuadrado, que sea igual a este término. Y 0 igual a esto. 2 veces r punto teta punto más r
teta 2 puntos. ¿Sí? Ok. Hay que resolver estas dos ecuaciones, que estas son ecuaciones diferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Hay que encontrar dos funciones, r y teta, que cuando la derivas una vez y dos veces y las enchufas aquí, obtienes esta igualdad. En cuarto semestre van a haber métodos de encontrar las soluciones, eh, pero aquí al final lo que te importa es encontrar la solución, es decir, encontrar la función r y teta. Entonces lo que vamos a hacer es proponer la forma de esa solución, la forma de las funciones r y teta, y ver que en efecto funcionan. Como resuelven el sistema, pues son la solución. Entonces, tenemos dos ecuaciones que hay que resolver. Vamos a empezar con esta. Esto es igual a lo siguiente. La derivada con respecto al tiempo de teta punto por r cuadrada, me parece. A ver, vamos a ver si sí. Es... A ver, déjame ver. La derivada con respecto a r cuadrada, teta punto, sí, a ver. La derivada con respecto al tiempo de r cuadrada teta punto va a ser, o sea, son dos funciones, r cuadrada y teta punto. ¿Cómo derivamos el producto de dos funciones? Pues es la primera por la derivada de la segunda, r cuadrada teta 2 puntos, más la segunda por la derivada del primero. Dos veces r por r punto. La derivada de r cuadrada esto es una potencia, es r al cuadrado, entonces baja el 2, r, y por regla de la cadena hay que multiplicar por r punto, teta punto. ¿Sí? Que si se dan cuenta es lo que tenemos aquí, pero multiplicado por r, ¿no? R por r teta 2 puntos, más dos veces r, más dos veces r punto teta punto. Es decir, r por lo que tenemos aquí. Entonces, ok. ¿Dónde puse el borrador? Aquí está. Si queremos que se satisfaga esta ecuación, esta es la que queremos que se satisfaga. Bueno, si es igual a 0, podemos multiplicarla por r, y 0 por r va a seguir siendo 0. Entonces 0 debe ser igual a esto, pero esto es la derivada de este término. ¿Ok? Y entonces lo que tienen es que la derivada de esta cosa debe ser igual a 0. Por sus cursos de cálculo 1 o cálculo 2, en alguno de esos lo habrán probado, una función cumple que su derivada es 0, si y solo si esa función es una constante. Entonces esto pasa si y solo si r cuadrada teta punto es igual a una constante que voy a poner así, L. Los físicos le van a dar una interpretación a esta constante. Esta constante, cuando la multiplican por la masa, es el momento angular. Por eso es importante para este problema el momento angular, y en general el momento angular aparece en muchos problemas de física. Pero eso lo verán ustedes. Para nosotros en este punto solamente es una constante, ¿sí? Y ya, quién sabe cuánto vale. Pero es constante. Entonces eso fue de la primera ecuación. Fíjense que de aquí se sigue que teta punto es igual a esta constante L entre r cuadrada. Y teta 2 puntos es igual a, pues hay que derivar esto, ¿no? Porque es la derivada de teta punto. Entonces esto es L por r a la menos 2, y lo que nos queda es menos 2L entre r cúbica, y por regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada de r, que es r punto. ¿Sí? Estas expresiones anótenlas porque son importantes para obtener el resultado al final. Porque, fíjense, ok, borro aquí. Vamos a suponer que la función r es, está dada por una cónica. Es decir, que se puede ver de esta forma. Si se acuerdan, las cónicas en coordenadas polares tenían la siguiente ecuación. Epsilon veces k entre
1 menos epsilon veces el coseno de teta. ¿Sí? Supongamos esto. Si nosotros suponemos esto y vemos que en efecto resuelve esta ecuación diferencial, ya acabamos. Es decir, que cuando la derivamos dos veces y restamos este término, obtenemos esto, ya estuvo. Ya resolvimos el problema porque entonces es la solución. Porque resuelve el problema. Eso es lo único que hay que probar. Porque si ya tenemos esto, lo que tenemos es, las soluciones deben ser cónicas. En particular, podrán ser elipses. Y obtenemos primera ley de Kepler. Entonces, tenemos este término. Como aparece su segunda derivada, pues hay que derivar dos veces. Entonces, bueno, derivamos una vez y lo que tenemos es que R punto es epsilon k es una constante. Entonces tenemos epsilon k entre. Esto es como algo entre u, ¿no? Esto es u. Noten que esto no es constante porque aparece teta. Y teta es una función del tiempo, es el ángulo. Entonces, este no es una constante. Tenemos algo como 1 entre u. La derivada de eso nos va a dar menos 1 entre u cuadrada. Por la derivada de u. La derivada de u es derivar esto. El 1 es constante. Entonces, derivar esto. Este menos con este menos nos da más. Y nos queda la excentricidad. Por la derivada del coseno, que es menos el seno de teta. Y por la regla de la cadena hay que multiplicar por la derivada de teta, es decir, teta punto. Entonces esto vale R punto. Y ahora, esto es igual a, fíjense, si yo multiplico por epsilon k arriba y por epsilon k abajo, tengo esta expresión. Cuando multiplique por epsilon k arriba me va a quedar este al cuadrado, entonces esto es igual a esto. Pero para no alterar la igualdad tengo que dividir entre epsilon k por menos epsilon veces el seno de teta por teta punto. Esta epsilon se va con esta epsilon. Y fíjense que aquí lo que me queda es R. Esto es R, es lo que estoy suponiendo. Estoy suponiendo que mi función R cumple esto. Entonces esto es R. Lo que tenemos es que R punto es igual a R cuadrada por menos el seno de teta por teta punto. Y por el resultado previo, el que teníamos aquí, sabemos que teta punto es igual a L entre R cuadrada. Entonces puedo sustituirlo aquí. Y a ver. Ok, sí. Entonces me queda sustituyendo R punto igual a menos R cuadrada seno de teta por teta punto, es decir, por L entre R cuadrada, y se me cancela el R cuadrado. Entonces me queda menos L seno de teta, donde acuérdense, L era una constante. Les digo la constante que los físicos van a llamar momento angular. Eso es R punto, entonces lo anotamos. Pero nos interesa R dos puntos, entonces volvemos a derivar. Y lo que concluimos es que R dos puntos va a ser igual a menos L veces la derivada del seno. Noten que la L es constante, entonces sale. La derivada del seno es el coseno. Y por regla de la cadena hay que multiplicar por teta punto. Y de nuevo, ¿quién es teta punto? Pues es L entre R cuadrado. Pues entonces nos queda menos L cuadrada coseno de teta entre R cuadrado. Este es el valor de R dos puntos. ¿Sí? Entonces lo anotamos. Ahora nosotros queremos resolver esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué significa resolver esa ecuación? Bueno, nosotros sabemos que pueden despejar aquí la R, dos puntos. Y esto pasa si solo si R dos puntos es igual a R teta punto al cuadrado menos GM
entre r cuadrada. Y ahora, ¿cuánto valía teta punto? L entre r cuadrada. Entonces esto es igual a r por L cuadrada entre R a la cuarta menos GM entre R cuadrada. Noten que aquí podemos cancelar una R con el R a la cuarta y nos queda L cuadrada entre R cubo menos GM entre R cuadrada. Esta expresión es importante para los físicos. A este término le van a llamar el potencial efectivo. Porque si se dan cuenta es como una ley de Newton, pero solo para la coordenada radial. Esta es la aceleración radial. Y pues la segunda ley de Newton te diría, esta es la fuerza radial. Entonces esta es la fuerza radial efectiva, ¿sí? De aquí sale el potencial efectivo. Ese término es importante para los físicos. Ok, bueno. Entonces queremos que esto pase. Nosotros ya tenemos una expresión para R2 puntos. Fíjense, R2 puntos es igual a este término, ¿no? Entonces sustituimos y lo que nos queda es que R2 puntos es igual a menos L cuadrada coseno de teta entre R cuadrada. Y esto igual a L cuadrada entre R cúbico menos GM entre R cuadrada. Vale. Aquí me faltó, si se acuerdan, una K. Una observación rápida. Aquí me faltó una K, la K de la ecuación de la cónica. Entonces, vale, falta esta K. Vale. Bueno, rápidamente. Antes de pasar a este paso, teníamos que la ecuación de nuestra solución, o lo que queremos que sea una solución, es la de una cónica. Entonces, R se ve como, o queremos que se vea como, epsilon k entre 1 menos epsilon coseno de teta. Noten que aquí podemos despejar el coseno de teta, fíjense. 1 menos epsilon veces coseno de teta debe ser igual a epsilon veces k entre r, de donde se sigue que el coseno de teta es igual a 1 entre epsilon por 1 menos epsilon k entre r, ¿no? Pasan este de este lado, este restando y dividen entre la excentricidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque si esto pasa, puedo sustituir el valor acá. ¿Y qué pasa si yo lo sustituyo? Lo que tengo es que R2 puntos es igual a menos L cuadrada entre R cuadrada K por el coseno de teta, es decir, por 1 entre la excentricidad por 1 menos la excentricidad por K entre R. ¿Sí? Ok. Esto es lo que se obtuvo. Y ahora yo quiero que esto sea igual a esto, porque quiero que esto sea solución, ¿no? Si se acuerdan, nada más pase de este lado sumando. Entonces, esta que es la ecuación de R2 puntos, obtenida a partir de suponer que la R era la de una cónica, esto debe ser igual a esto para que sea solución. ¿Qué pasa si los igualamos? Pues bueno, cuando los igualamos, obtenemos que menos L cuadrada entre R cuadrada K, la excentricidad, por 1 menos la excentricidad K entre R, debe ser igual a L cuadrada entre R cúbica menos GM entre R cuadrada. Fíjense que para que sea solución esto debe pasar, ¿de acuerdo? Desarrollamos este lado un poquito y entra el L cuadrada. Este por este, menos por menos nos va a dar más. L cuadrada la excentricidad por K entre R cuadrada por R nos va a dar R cúbico. Y la excentricidad por K abajo dividiendo. Pero teníamos la excentricidad por K arriba dividiendo.
Entonces la podemos cancelar y nos queda nada más L cuadrada entre R cubo. Este fue este término por este término. Menos este por 1. Bueno, queremos que esto sea igual a esto para que el sistema sea solución. ¿Y qué notamos? Que de ambos lados aparece L cuadrada entre R cubo. Entonces las podemos cancelar. Y lo que se obtiene es que entonces esto es solución sí, solo sí. Fíjense que aquí aparece R cuadrada, con menos de ambos lados. Entonces el sistema es solución sí, solo sí. L cuadrada entre epsilon k es igual a Gm. Y ya acabamos. Porque entonces si tú propones tu cónica de tal forma que la excentricidad por k sea igual a L cuadrada entre Gm, lo que estás deduciendo es que es solución. Y ese fue el gran logro de Newton, ¿sí? Ahora, los físicos podrán ser quisquillosos, y de hecho ustedes también, los matemáticos en general, porque aquí tenemos dos incógnitas, epsilon y k, pero solo tenemos una ecuación para ellas, ¿sí? L cuadrada entre Gm. Los físicos van a ver que la otra ecuación para que el sistema tenga solución única, necesitamos otra ecuación para que el sistema tenga solución única, bueno, la otra ecuación queda definida por el principio de conservación de la energía. Eh, Creo que eso se sale del propósito, que es probar que las cónicas, son soluciones al problema gravitacional de Newton. Así que no lo voy a hacer. Pero no, no es como que el objetivo ahorita. El objetivo es que vieran que las cónicas resuelven el problema de Kepler, al menos la primera ley de Kepler, a partir de la fuerza gravitacional de Newton. Entonces, por eso Newton se hizo famoso. Bueno, esa es una de las razones por las que Newton se hizo famoso. Y esa es una de las tantas aplicaciones de las cónicas. Bueno, eso es todo por este video. Ya saben, si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, pueden mandarme correo o a Sergio o Max. En la semana les van a estar subiendo, quizás, les vamos a estar subiendo videos de transformaciones lineales y de aplicaciones de cónicas, resolver algunos problemas. Entonces, pues bueno, cualquier duda nos contactan y con gusto les respondemos. Espero que tengan una bonita semana y pues bueno, nos vemos.